Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de terror. Hoy, exploraremos la aterradora historia real que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Prepárense para adentrarse en los oscuros pasajes de la posesión y el exorcismo, mientras desentrañamos la escalofriante verdad detrás del exorcismo de Anneliese Michel. Nuestra historia comienza en Baviera, en aquel entonces Alemania Occidental. El 21 de septiembre de 1952 nace Anneliese Michel. Creció en el seno de una familia católica bajo estrictas normas religiosas. Ella y su familia iban a misa al menos 2 veces a la semana. Anneliese, con 16 años, siendo una joven tranquila, con una vida normal, muy devota y amorosa, de repente comienza a experimentar extraños comportamientos y convulsiones inexplicables. Su diagnóstico: una posible epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, los médicos no pudieron ofrecer una explicación científica más allá de lo que sucedía. Cayó rápidamente en un estado de depresión y fue tratada en un hospital psiquiátrico. Sus padres, desesperados por entender y aliviar el tormento de su hija, recurrieron a tratamientos médicos y psiquiátricos convencionales. Ninguno de estos enfoques parecía tener efecto y su condición fue empeorando al pasar de los años. Después de años de sufrimiento, sus padres se convencieron de que Anneliese estaba poseída por fuerzas malignas y buscaron la ayuda de la Iglesia Católica. El proceso de exorcismo fue aprobado después de considerar su historial médico y psicológico. El padre Arnold Rans y el padre Ronstadt llevaron a cabo una serie de exorcismos en los que Anneliese afirmaba estar poseída por múltiples demonios. Para ser exactos, 6, estos dominios supuestamente eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI, cada uno más terrorífico que el anterior. Según cuentan, Lucifer era un ángel muy hermoso que, por soberbia de tratar de enorgullecer a su padre y probar que podía dar más de él, decidió elevar su trono junto al de Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo. Junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, se convirtió desde ese momento en un ángel caído. Desde su rebelión es denominado adversario, en hebreo Satán, Satanás. Caín era primogénito de Adán y Eva. Ya adultos, Abel y Caín brindaron sendas ofrendas a Dios, siendo la de Abel del agrado del Señor y no así la de Caín. Celoso de su hermano, Caín mató a Abel, sufriendo la ira de Dios y el destierro. Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesucristo, a quien se cuenta entre los 12 apóstoles. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. Nerón fue emperador romano desde el 54 al 68 después de Cristo. El último de los Julio Claudia en gobernar el Imperio Romano. Su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre ese periodo en la historia romana. Era autoindulgente, cruel y violento. Hitler fue quien rearmó y organizó las fuerzas armadas alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria personal que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la discriminación racial, la supremacía aria y la persecución étnico-religiosa y política. Es el mayor genocida de nuestra historia. Valentin Fliessmann fue un sacerdote católico franco que vivió en el siglo XVI. Fleischmann fue acusado de asalto y asesinato. Los sacerdotes llevaron a cabo múltiples exorcismos aprobados por la Iglesia Católica. Estas sesiones eran aterradoras. Anneliese luchaba ferozmente contra las fuerzas invisibles que la poseían. Las grabaciones de estas sesiones capturan su voz cambiando y retorciéndose en formas inhumanas. Los exorcismos fueron intensos y angustiantes. Anneliese experimentó violentas convulsiones, hablaba en lenguas desconocidas y mostraba aversión a objetos religiosos. Se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva, unas 600 al día, se escondía debajo de la mesa, ladraba como un perro durante varios días, comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza a un pájaro de un mordisco, además de lamer su propia orina del suelo. Sus declaraciones durante estos rituales eran perturbadoras y llenas de oscuridad, dejando una sensación de malestar en todos los presentes. A pesar de los exorcismos, la salud de Anneliese empeoró.
Dejó de comer y se volvió cada vez más frágil. Los sacerdotes creían que su sufrimiento era un signo de liberación, pero su salud se deterioró rápidamente. A pesar de los esfuerzos desesperados por liberar a Annalise de las garras del mal, finalmente, el 1 de julio de 1976, Annalise Michel sucumbió a su lucha, muriendo debido a la desnutrición y las condiciones extremas a las que fue sometida durante los exorcismos. La muerte de Annalise desencadenó una investigación legal y religiosa. Los padres y los sacerdotes enfrentaron cargos de homicidio involuntario. El juicio exploró el dilema entre la fe y la medicina en casos de posesión y exorcismo. El caso sigue siendo un tema polémico. Algunos creen que fue víctima de una enfermedad mental grave, mientras que otros consideran que su posesión era genuina. Si cual sea la verdad, su historia continúa atormentando nuestras mentes y cuestionando los límites entre lo espiritual y lo científico. Hoy, la historia de Annalise Michel sigue siendo un misterio aterrador. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca o de una enfermedad mental grave? La línea entre lo sobrenatural y lo científico sigue siendo borrosa, y esta historia nos lleva a cuestionar nuestras creencias más profundas. Y así, concluye nuestro viaje a través de la historia real que inspiró el exorcismo de Emily Rose. Una historia que desafía nuestras creencias y nos sumerge en los oscuros rincones de lo desconocido. Si este relato te ha dejado inquieto, asegúrate de dejar tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido aterrador. Hasta la próxima, valientes espectadores. Y que tus sueños no sean invadidos por las sombras.